Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy no vamos a hablar de una cámara, vamos a hablar de un tipo de fotografía y en especial y en particular de un fotógrafo, Daido Moriyama. Quédate y te cuento. Y sobre todo quédate hasta el final, que es donde te voy a contar cómo participar en este fantástico reto. Japón, años 40 y 50, país devastado tras la Segunda Guerra Mundial, ciudades destruidas, una economía en ruinas y una población tratando de reconstruirse. En medio de este caos surge una nueva generación de fotógrafos que quieren capturar esta realidad sin edulcorantes, nada de fotos bonitas. Aquí se busca la verdad, crudeza, las calles. Uno de los grupos fotográficos que marcaría esta nueva visión era el grupo Vivo, un colectivo de fotógrafos japoneses que apostaban por una fotografía realista y social. Entre ellos destacaban figuras como Eiko Hosoe, quien explora la relación entre el cuerpo humano y la sociedad, y Takuma Nakahira, que posteriormente se convertiría en la gran influencia de Daido Moriyama. En 1968 nace la revista Provoke, una publicación creada por Nakahira, Yutaka Takanashi y otros artistas. Esta revista fue un antes y un después en la fotografía japonesa. Sus imágenes eran borrosas, granuladas, agresivas. Se trataba de desafiar la fotografía convencional y convertirla en una experiencia visceral, y Moriyama se sumó a este movimiento con una pasión incontrolable. Moriyama nació en Osaka en 1938. De joven no tenía planes de convertirse en ningún icono de la fotografía, pero todo cambió cuando descubrió la Leica de un amigo. De hecho, fue primero diseñador gráfico hasta que la fotografía lo enganchó para siempre. Sus fotos son un retrato crudo de la vida urbana en Japón. Si alguna vez has sentido que la ciudad es un torbellino de caos, luces, sombras y movimiento, entonces ya has sentido lo que Moriyama captura en sus imágenes. Parte de este movimiento Provoke y las claves de su estilo son Are, Bure, Bokeh, grano, desenfoque y movimiento. Cuanto más sucia y visceral sea la imagen, mejor. Moriyama prefiere también las cámaras compactas y rápidas. Usa desde Ricoh GRs hasta Nikon compactas. Nada de equipo pesado, tiene que ser rápido. Y para mí lo más importante, olvídate de la perfección, de la composición clásica. Lo importante es la energía, la vibración que transmite la imagen. Y esto solo lo consigues siendo rápido y disparando conforme viene. Moriyama nos enseña algo muy importante. La fotografía no es solo técnica, es emoción. No necesitas la cámara más cara, no necesitas el encuadre perfecto, no necesitas ir cargado con un montón de objetivos. Solamente necesitas mirar y sentir. Y el caso es que este tipo de fotografía, y en especial la de Moriyama, te puede gustar o no, puede parecerte que técnicamente no mola, pero realmente no te va a dejar indiferente. Me va a encantar leer en los comentarios la reacción que te producen las imágenes que te estoy dejando. Como ves, la inmensa mayoría de las fotos están tomadas en blanco y negro y muchísimas de ellas están tomadas de noche. Para tomarlas de noche, Moriyama utilizaba lo que se llama el forzado, forzar la película. Eso hacía que aún reventara más el grano de la película y tener estas imágenes tan crudas y tan contrastadas. No importa quemar las altas luces, no importa que las sombras estén fundidas, lo que importa es esta visceralidad, esta imagen tan bestia. Una pequeña parte de su trabajo también está realizada en color, pero para mí la más importante sin duda es la de blanco y negro. Tú me dirás. Y ahora sí, amigos, es donde empieza nuestro reto. Y aquí tengo mi Olympus TAF TG3 para trabajar en modo Moriyama. Además tengo la cámara puesta con un filtro artístico que justamente emula este rollo blanco y negro súper contrastado, con grano, con viñeteo, muy Daido Moriyama. Así que esto me va a facilitar las cosas un poquito. Y lo que te propongo, querido amigo, es que subas un montón de fotos a Instagram con el hashtag RetoMoriyamaCM, de Reto Moriyama Camps and More. Entre todas las fotos que subáis, voy a estar eligiendo unas cuantas y las publicaremos en el próximo vídeo que tenga que ver con esto. Así que no te lo pienses mucho. Así que vamos a dejarnos llevar por la ciudad, sin buscar planos perfectos, vamos a buscar luces, sombras duras, contrastes. Da igual que la composición no sea perfecta, da igual que el foco no esté perfecto. Vamos a buscar la esencia.
Es difícil porque es una fotografía que es difícil de entender, difícil de leer. Hay un tío con música. Difícil de entender, difícil de leer y difícil de crear, porque al final no es que no sepas las reglas, es que las conoces, pero las estás rompiendo deliberadamente para poner otra cosa delante. Y eso requiere de talento. Así que vamos a seguir intentándolo, a ver qué tal será. Busca una zona donde haya gente y aprovecha. Cuanta más mejor. Y como el mismo Daido, si quieres aprovechar este estilo y hacerlo como él, vas a necesitar una cámara fácil de ejecutar, por decirlo de alguna manera. Daido no utilizaba ni cámaras reflex ni telemétricas, utilizaba normalmente cámaras point and shoot, pequeñitas, ligeras, bastante silenciosas, porque se metían follones a veces. Vamos a ver si somos capaces de desinhibirnos y capturar la esencia de la calle sin importarnos mucho la composición. Hay un riesgo muy grande de pensar que cuando fotografías con este estilo Daido, vamos a llamar, cualquier foto vale, o cualquier foto es buena, ¿no? Como está hecha en la calle y aunque sea irregular, esté torcida, esté desenfocada. No, pero tiene que contar una historia. Bueno, si no cuenta una historia tiene que decir algo, por lo menos. O hacer que tú, en tu cabeza, seas capaz de lucubrar esa historia. O despertar algún instinto. O despertar algo en ti, al menos. Y esto a veces es complicado. Yo no sé si las fotos que os estoy dejando os están gustando. No sé si son buenas. Bueno, las estoy dejando. Y en cualquier caso, pues espero que os valgan para salir a la calle y intentar hacer cosas como estas. Y es que una foto sin historia ni es foto ni es memoria. Toma ya, qué bonito me ha quedado, ¿eh? Espero que este vídeo de hoy te haya gustado de verdad, te haya llegado al corazón y sobre todo espero ver tus fotos con el hashtag RetoMoriyamaCM que hemos hablado antes, porque voy a estar subiendo un vídeo con vuestras mejores fotos, así que vamos, deseo verlas ya. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo fuerte, si te gustó el vídeo como siempre déjale tu like y compártelo con aquel a quien creas que le pueda interesar y que además le apetezca hacer este reto. Un abrazo grande y paz.